Quiero pedirle que abra su Biblia en el Salmo 77. Salmo 77. Y mientras usted lo busca, vamos a hacer una oración, los que ya están allí. Amado Señor, venimos delante de tu hermosa presencia, la que nos cautiva, la que nos derrite por dentro, mi Dios, la que nos hace estremecer, que no entendemos qué es lo que sucede, algo pasa en nuestro corazón. Es tu presencia, mi Dios, que se manifiesta en cada uno de nosotros y te dejas percibir, mi Dios, por cada uno de nosotros que no sabemos pecadores. Y es por eso que te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús por cada cosa que hacemos que te desagrada. Y venimos justamente en el nombre de Cristo para pedirte que tú nos hables y a través de tu palabra nos corrijas, y a través, Señor, de esta guía, de este consejo, Señor, tú transformes nuestro corazón y nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Salmo 77. Vamos a leer todo el Salmo, así que inicio. Está basado este estudio en la Nueva Versión Internacional. Dice así: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de todas sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores, te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. Ahora, quiero ir rápidamente a esto. Este salmo es escrito, ¿usted sabe quién es el autor de este salmo? ¿Alguien me puede decir? Asaf, muy bien, ahí dice el título en el encabezado de este salmo. Asaf, ¿y quién era Asaf? A lo mejor no le suena a usted. Bueno, en los tiempos de David, Asaf era el líder de la alabanza en Israel. Él era el que encabezaba la alabanza. Y Asaf justo escribe este salmo. Y cuando decimos salmo, parte de su poética, parte de género literario en el que está escrito, también tenemos que entender, es como si Fernando, como si Guille, como Joana escribieran algo y nosotros lo leyéramos. ¿Cómo lo leeríamos nosotros? ¿Como si fuera una carta? ¿Como si fuera una narrativa?
un texto descriptivo? No, lo leeríamos como si fuera una canción. Es así como tenemos que entender que Asaf está escribiendo este salmo, y cuando nosotros lo leemos tenemos que entender que Asaf está entonando una canción de este Salmo 77. Ahora quiero ir un poquito al contexto de lo que está sucediendo con Asaf. Si usted se da cuenta, Asaf comienza los primeros versos de este salmo, del versículo 1 hasta el versículo 6. Asaf está confrontado, está pasando en una situación bien complicada. Quiero decirle esto, Asaf está pasando por una crisis, pero no, además de ser una crisis personal, Asaf está viviendo una crisis nacional. Israel está pasando por una crisis. Y entonces él empieza a cantar y él empieza a decir: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche, y empieza a quebrantarse en esa canción. Sin embargo, mientras la canción comienza a avanzar, llega un momento en que él se detiene y comienza a hacer ciertas reflexiones que aparecen en el versículo 7, 8 y 9. Si nos puedes guiar al versículo 7, 8 y 9, por favor, porque son unas preguntas que nosotros hoy nos vamos a hacer. Dice: ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿Usted qué piensa? Que no. ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Qué piensa usted? ¿Que sí o que no? ¿Sí nos la volverá a mostrar o no la volverá a mostrar? Sí nos la volverá a mostrar. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? No. Siguiente pregunta: ¿se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Bueno, estas preguntas nosotros es muy fácil contestarlas porque en este momento estamos aquí sentaditos, calientitos, poniendo atención, no hay ningún conflicto, no hay ningún problema. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando las cosas alrededor de nosotros comienzan a complicarse y las cosas salen de nuestro control y empezamos a tener una crisis, estas preguntas ya no tienen las mismas respuestas. En el momento que empezamos a vivir ciertas crisis, nos empezamos a preguntar: ¿se habrá olvidado Dios de nosotros? ¿Hasta cuándo, Dios, te vas a acordar de mí? Mira cómo me tienes, Señor. Señor, no siento tu amor, ese amor que me decían que es un amor eterno, es un amor que yo leo que es eterno, pero ¿por qué tu amor pareciera que se ha alejado de mí? Porque en el momento de crisis perdemos esta certidumbre y nuestro corazón comienza a dudar. Justo lo que está pasando con Asaf en este momento de crisis que está teniendo alrededor de él y ahora dentro de sí. Versículo 10 dice: y me pongo a pensar, y revela su corazón: esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Tenemos que entender que es una canción que está fluyendo del corazón de Asaf en medio de la crisis, en medio del dolor. Y esto es lo que dice: me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que Dios haya cambiado, que Dios que no se olvida se haya olvidado, que Dios que ama haya dejado de amarme, que Dios que provee haya dejado de proveerme, que Dios que me ayuda haya dejado de ayudar. De repente la crisis comienza a ir sobre nosotros y hace cambiar cosas que nosotros en un momento pensábamos que eran seguras, que dijimos: yo el 2 de febrero ahí en CCX, yo decía que sí eran ciertas, pero en esta crisis, híjole, como que algo me hace dudar. Pero ¿sabe una cosa? Hace una pausa, Asaf.
Y esto es lo importante, que nosotros alabemos al Señor, porque en medio de la alabanza Él se manifiesta y trae claridad a nuestros ojos y a nuestros corazones. Dice versículo 11: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas y evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? ¿Qué Dios hay más grande que el de nosotros? Que nuestro Dios, el que nos ha creado, el que nos ha salvado, el que ha manifestado su gloria en nosotros. No hay ninguno, no hay nadie como Dios. Amén. Denle un aplauso a Él, por favor. Para muestra, este botón, Asaf, al describir su sentir, también describe el sentir general del pueblo de Israel ante la situación que se está viviendo en la nación. Se puede dividir este salmo en 4 partes: el desconsuelo, el dolor y tristeza por la situación que está pasando. 2, la reflexión profunda que hace el salmista acerca de Dios. 3, el motivo del verdadero dolor, el meollo del asunto, que Dios ha cambiado. Ojo, Dios no cambia, Dios es inmutable. Dice que si habrá cambiado el Señor, el Altísimo. No, el Señor no ha cambiado. Las circunstancias están cambiando, pero es con un propósito y con un motivo: la reafirmación de la fe y recobrar el ánimo mientras se hace recuento de las maravillas de nuestro Salvador. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer en una crisis, mi amado, es que no podemos dejar de cantar, no podemos dejar de alabar, no podemos dejar en ningún momento que el silencio vaya haciendo sus estragos ociosos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entre más crisis, mi amado, más canción. Y Asaf, vino a él la verdadera convicción del Dios que tiene en lo alto. Así que yo quiero decirle en esta mañana, en esta tarde, que su alabanza, cuando usted habla, cuando usted menciona aquellas letras que nosotros hemos cantado en este servicio, eso hace que nosotros recordemos al Dios que tenemos. Y no son declaraciones vacías, sino que son testimonios de libertad, de sanidad, que Él se ha manifestado en un milagro sobre nosotros y que nos ha rescatado de la situación más complicada que hemos tenido. Mi amado, de verdad que debemos de cantar con entendimiento, porque Él nos ha traído libertad del cautiverio en el que nosotros nos encontrábamos. Crisis. ¿Qué es una crisis? Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Vuelvo a repetir: situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. La palabra crisis en griego quiere decir juicio, condena o decisión respecto al análisis profundo de las partes. Vuelvo a repetir, en el griego quiere decir juicio, condena o decisión respecto al análisis profundo de las partes. Y quiero hacer esto un poco más gráfico. Una crisis, mi amado, la crisis es que algo se rompe y se separa. Es como un maniquí que no podemos ver lo que tiene por dentro, pero si rompemos ese maniquí, si ese maniquí entra en crisis, nosotros podemos ver lo que hay dentro de ese maniquí. Justo eso es lo que pasa cuando nosotros entramos en una crisis. ¿Cuántos saben que en las crisis el corazón es revelado?
En el momento complicado, cuando las cosas se ponen de a peso, es cuando en realidad sale a relucir lo que tenemos en el corazón. Uy, no que era una muy buena persona, se decía una muy buena persona, y viste cómo actuó, viste cómo respondió, viste lo que le dijo, viste cómo pensó del otro, viste cómo actuó. Porque en la crisis se revela nuestro corazón. Hay un rompimiento en Delfino y las personas pueden ver el Delfino que hay adentro. Y pueden decir, uy, el pastor, santo Dios. En la crisis el carácter es revelado. En la crisis podemos mirar por dentro y podemos juzgar y ver por dentro las cosas en verdad, porque la crisis trae una revelación. Es muy importante que nosotros observemos nuestro corazón cuando estamos pasando por una crisis. Y mire, es que crisis puede ser una crisis personal, puede ser una crisis matrimonial. Se veían tan felices, se veían tan contentos, pero cuando hay un rompimiento, hay una revelación de lo que hay dentro, y entonces se puede ver y se puede mirar lo que antes no podíamos observar. En una crisis familiar, cuando los padres y los hijos viven en un campo de batalla y un día esa situación se agrava, hay un rompimiento. Y ese rompimiento es doloroso, pero quiero decirle algo, que ese rompimiento también nos permite ver las cosas que no eran evidentes. Cuando un matrimonio se está pasando por una crisis, justo se revela lo que hay que cambiar. Justo se revela las cosas en las que hay que trabajar. Cuando los vemos entrar y abrazaditos y acá bien acaramelados. ¿Cómo estás? Uy, mi hermano, estamos en la luna de miel todavía, 25 años casados. Estamos en la plena de nuestro matrimonio, en la plenitud de nuestro matrimonio. Pero cuando viene la crisis, es cuando allí salen a flote las cosas que hay que trabajar. Las cosas que en 25 años solamente han sido vicios ocultos que se han resistido en el matrimonio y que ponen en jaque y decir, pero 25 años, sí, 25 años de callar, 25 años de fingir, 25 años de estar simulando que las cosas están bien allá afuera, pero aquí adentro las cosas no están bien. Y este tiempo de crisis revela el corazón y justamente Dios trae a luz lo que hay que empezar a trabajar. A veces pensamos como padres que somos los mejores padres del mundo y nos agarramos a decir, ay, pero si fuera mi hijo, no hombre, yo a mis hijos cómo los traigo, pero si aquel chiquillo fuera mi hijo, uy, no hombre. Y cuando viene una crisis, mi amado, nos damos cuenta de la situación que tenemos en casa, que solamente nos habíamos paseado por las habitaciones de nuestros hijos cubriéndonos los ojos. No veo, no escucho, no me interesa, solamente mi celular, solamente mis amigos, solamente mi vida, solamente mis necesidades. Pero la crisis trae la revelación de lo que en realidad está sucediendo. La crisis laboral o escolar, papás te mandan a traer y tú pensabas que tu hijo, tu hija, casi te iban a llamar de Harvard, te iban a pedir que tu hija se fuera para allá. Pero un día te habla el trabajador social y llegas y escuchas el reporte.
su hijo, su hija se comporta así, habla así, el otro día le encontramos esto, el otro día no vino, y entonces en esa crisis se revelan las cosas que en realidad no habíamos logrado ver evidentemente. Las crisis médicas, estamos viviendo una situación, una crisis mundial por un virus que, película de ficción, ya saben, todo lo malo sale de China. Y todo se resuelve en Nueva York, ¿no? Estamos en una alerta sanitaria, en una crisis, y eso ha revelado lo que a veces nosotros queremos defender, lo indefendible, y nuestro corazón se revela y decimos, no, pero es que nuestro México está tremendo, de verdad, que a ver, échenos al coronavirus. Y no tenemos ni siquiera medicamentos para nuestros niños. Y está un proyecto de salud con tanta incertidumbre, mi amado, cuando la educación, la economía y la salud son de las cosas que como mandatarios deben de sostener a un país. Un proyecto social, un proyecto financiero, un proyecto de educación y un proyecto de salud. ¿Y cómo podemos decir algo si la misma crisis está revelando la situación en la que nos encontramos? Las crisis económicas, las crisis nacionales y las crisis espirituales. También hay crisis espirituales. Así como Asaf está pasando por una crisis nacional, una crisis económica, una crisis social y una crisis espiritual, que le llega a preguntarse, Dios mío, ¿has cambiado, Dios? Pero, ¿sabe qué? Que dice la Biblia que todas las cosas ayudan, ¿para qué? Todas las cosas. No hay absolutamente nada que se escape de la voluntad de Dios. No hay nada que se escape de la soberanía de Dios. No hay nada absolutamente. Así que estemos tranquilos, estemos quietos, porque Él peleará por nosotros. Amén. Denle un aplauso a Él. Punto número 1, la crisis nos ayuda a movilizarnos. La crisis nos ayuda a movilizarnos. Quiero darle 3 ejemplos. Rápidamente, Génesis capítulo 12, versículo 10. Si quiere anotarlos, y ya yo se lo leo y usted puede volverlo a leer en su casa. Génesis capítulo 12, versículo 10. En la Nueva Versión Internacional dice así, que Abraham está en Egipto. Dice, en este entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. ¿Qué hizo Abraham? Se fue. Abraham no se quedó allí estático esperando a ver a qué horas pasaba algo, sino que Abraham sale de allí. En el momento de crisis, Dios manifiesta a Abraham que tiene que moverse. Ahora acompáñeme a Génesis 26, versículo 1. Génesis 26, versículo 1. Y dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Y nuevamente notamos que ahora es Isaac. Hace un recuerdo la Biblia, las Escrituras, y nos dice, así le pasó a Abraham, y ahora le pasa a Isaac. Y cuando vino una crisis a esta región,
produjo que Isaac tuviera que salir de esa región e ir a otra parte. Ahora, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Si no llega, lo leo. En el tiempo que los caudillos, o de los jueces, gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces hubo un hombre de Belén, de Judá, que emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Ahora, lo que notamos aquí es una constante. Y como hay muchísimos otros ejemplos. Quiero decirle que en la Biblia se registran varios momentos de crisis, varios momentos de hambre. Esto nos quiere decir que no estamos exentos como pueblo de Dios a una situación así, pero que una crisis no podemos verla como el mundo, como algo catastrófico. No, hombre, ya ahí viene la crisis económica, sino que los cristianos tenemos que verlo como un área de oportunidad, de discernir los tiempos. Cuando hay crisis, tenemos que discernir los tiempos. Este es un tiempo de oportunidad. Pero necesitamos ser entendidos de los tiempos y tenemos que ser sabios para actuar. Vuelvo a repetirlo, en la crisis es un momento de oportunidad para la iglesia. En esta crisis social es un área de oportunidad para la iglesia. Notábamos con el equipo que hemos estado, notábamos un enojo en las generaciones jóvenes, chicos entre 25 y 20 años, algunos más grandecitos. Hay un enojo, hay una rabia en contra de las cosas que están surgiendo. Si dices algo es malo, y si dices lo contrario también es malo. Y es difícil poner una postura frente a ellos porque cualquier postura les desagrada. Ha llegado el tiempo de un radicalismo que está surgiendo de un enojo. Y mi amado, ¿sabe por qué esta generación está enojada? Porque como padres no hemos sido entendidos de los tiempos. Porque la iglesia ha dejado de hacer muchas cosas. Y como iglesia tenemos que atender a estos chicos que están enojados, a los padres de estos chicos. Porque muchas de las cosas que le enojan a los jóvenes papás que están presentes, muchas de las cosas que enojan a nuestros hijos, irritan a nuestros hijos, es nuestra falta de coherencia. Que venimos y adoramos y oramos y saltamos y bendecimos el nombre de Dios y predicamos, pero lo que nosotros nos hemos llenado ha sido solamente de palabras huecas que no están en nuestro corazón, porque predicamos un evangelio totalmente distinto cuando llegamos a casa. Porque predicamos una buena noticia, pero llegamos a casa y nuestros hijos dicen, mala noticia. Malas noticias, papá llegó. Malas noticias, mamá llegó. Y todo estaba en la fiesta en paz hasta que mi papá y mi mamá llegaron. Allí cambió el ambiente y eso está produciendo un enojo. ¿Sabe lo que produce la buena noticia? Gozo. El Señor Jesús ha venido y que todo aquel que en Él crea y se arrepienta tenga vida eterna. ¿Qué produce eso? Gozo. Pero ellos no están gozosos, estas generaciones no están gozosas, porque hemos compartido con ellos la mala noticia. Cuando ven llegar a un cristiano, ¿qué creen que dicen? Vaya, ni siquiera nos toleran, porque nos hemos encargado de compartirles algo que no ha fructificado para bien, que no ha traído consuelo ni gozo a sus corazones. La crisis nos ayuda a movilizarnos. Un momento de crisis nos va a hacer salir de nuestra zona de confort.
estábamos aquí, estábamos muy bien, pero algo ha producido en nosotros que salgamos y que nos movamos. Si usted lee estos versículos que le di al principio acerca de Abraham, acerca de Isaac, acerca de Ruth, se va a encontrar cosas extraordinarias y sobrenaturales. Cuando Abraham sale de esa tierra y se va a Egipto, ¿sabe qué hacen los egipcios con ellos? Les entregan ganado y riquezas. El hecho de salir, de obedecer a Dios y de salir, porque la crisis ha producido que nosotros nos movamos. En el caso de Isaac, si usted lee en su casa, va a encontrar que Isaac llega a esa tierra y que planta una semilla, y que esa semilla, ¿sabe cuánto fruto produjo? Dice que al 100%. ¿Qué quiere decir? Que él sembró una semilla y que ¿cuánto recogió? 100. En un momento de crisis, el Señor produjo en Abraham y en Isaac movilización, pero el más extraordinario es el resultado que trajo esto que nosotros leíamos en Ruth. Este hombre, esposo de Noemí, y como si usted en algún momento ha leído el libro de Ruth, y como una mujer moabita se encuentra con el Señor. El evangelio de Ruth es extraordinario, porque Ruth no tenía ninguna posibilidad de encontrarse con el Dios todopoderoso, Salvador y Redentor. No tenía ninguna oportunidad. Al ser extranjera, al no estar en aquella tierra, al no ser expuesta a la palabra, al no ser parte del pueblo judío. Pero esta crisis produce que esta mujer, Ruth, tenga un encuentro con el Señor. Y que por parte de Noemí le diga, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Producto de una crisis. ¡Qué tremendo! Que haya encontrado Ruth salvación a través de una crisis. Y yo en mi pregunta, ¿cuántas Ruth habemos aquí? ¿Cuántos encontramos al Señor en medio de una crisis? A ver, levante su mano. Usted sabe de lo que hablo. Usted sabe cuando no teníamos ninguna posibilidad, pero en el amor del Señor, Él vino y nos recogió y nos salvó y nos restauró. Denle un aplauso a Él. Así que la crisis va a hacer que te salgas de tu zona de confort. Número 2, la crisis nos ayuda a mirar nuestras responsabilidades. La crisis nos ayuda a mirar nuestras responsabilidades. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 21. Voy a leer los versículos 1 al 6. Dice así: durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. ¿Cuántos años? 3 años. 3 años. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿También coincide con 3 años? ¿Sí? Ok. Gracias. Ahora quiero llevarlo al principio, al Salmo 77. ¿Entiende usted cuándo escribió Asaf el Salmo? En este periodo. En estos 3 años de hambre fue cuando las cosas empezaron a complicar y vimos el corazón de Asaf y entendimos lo que estaba viviendo la nación de Israel. Bueno, estamos leyendo ahora el contexto de ese Salmo, Salmo 77. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó. Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas.
Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendiga al pueblo que es herencia del Señor? Los gabaonitas respondieron: no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desea que haga por ustedes?, volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gilbea de Saúl. Se los entregaré, les prometió el rey. Ahora, quiero que usted note algunas cosas que suceden. Esta crisis llevó a David a un lugar en especial. No a un lugar físico, sino a un lugar espiritual. ¿A dónde fue David? En lo que nosotros leíamos, ¿a dónde fue David? ¿Sabe que David, cuando vio que después de un año no daban fruto los cultivos, después de 2 años no había fruto, después de 3 años que todo lo que había en los graneros se había consumido y que había gente muriendo de hambre, eso lo moviliza a ir a un lugar? Y David va a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios, él consulta a Dios y le pregunta: ¿por qué nos está pasando esto? Es un error garrafal de nosotros que en la crisis nos movilicemos a un lugar lejos de Dios, cuando la crisis nos tiene que movilizar a la presencia de Dios y a preguntar: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Señor, trae sabiduría, trae entendimiento de lo que debo de hacer, de lo que está sucediendo. Explícame, Señor. En David no hay un reclamo: ¿por qué, Dios? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Cambiado con nosotros? ¿Por qué nos has olvidado? No, sino que David va a consultar a Dios para tener la certeza de lo que ha pasado. Y Dios le contesta: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Acompáñeme a Números capítulo 35, versículo 33. Números 35, versículos 33. Y dice: no profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra, y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. Fíjese qué importante es cuando Dios nos da la claridad de las cosas. Pero muchas veces corremos de Él en medio de la crisis y no vamos a Él a consultarlo. Y andamos consultando muchísimas cosas. Caemos hasta en adivinación, porque queremos saber por qué me está yendo tan mal. ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mis papás? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos alejamos de Dios, cuando es Dios el que trae la claridad de las cosas. Y aquí el Señor le contesta:
Saúl derramó la sangre de los gabaonitas. Y este pecado tiene que ser redimido porque la tierra está contaminada. Y ahora Saúl tiene que derramar su sangre para que la tierra sea limpia. Y es por eso que el rey David entrega a Saúl junto con Jonathan, ya son muertos. David le promete a Jonathan no matar a Mefiboset, pero entonces el Señor pone a otros 7 personas, familia directa de Saúl, para derramar su sangre y que el pecado sea en expiación a la tierra. Y esto me parece muy interesante porque sabe una cosa, cuando en alguna situación hay una crisis, es muy fácil para nosotros decir lo que me hicieron, pero Dios habla acerca de lo que nosotros hacemos, de nuestra responsabilidad. ¿Sabe? Cuando 2 personas en el matrimonio tienen conflictos, ¿sabe lo que hace cada uno? Al otro. En medio de la crisis, le echo la culpa a mi esposa. No, es que mi esposa tiene la culpa. Es que, pastor, si usted la viera, si usted la escuchara, si usted nada más un ratito viera cómo se pone, me entendería. Es ella. Y llega la esposa, no, ¿cómo crees? Si yo tengo un ogro por esposo, es el peor hombre del mundo el que me tocó. Pero en medio de la crisis, cuando las cosas se rompen y sale a revelación lo que hay dentro, podemos ver lo verdadero. Y cuando vemos eso verdadero, Dios nos dice, esto es tu responsabilidad. Israel, esto que está pasando es tu responsabilidad. No son los gabaonitas, eres tú. Y tú tienes que reparar el daño. Cuando un matrimonio sufre violencia y está pasando por una crisis, tienen el 100% de problemas. Pero cuando una persona toma su responsabilidad, confiesa su pecado, se arrepiente y va y hace fruto de arrepentimiento, el 50% del problema se ha ido. Escúcheme esto. A veces pensamos que la crisis matrimonial en la que estamos viviendo es una situación irreparable, pero basta que uno de los dos se convenza de pecado, se arrepienta y en ese momento el 50% de los problemas se ha ido. Y hay que trabajar en el otro 50%. Y el Espíritu traiga convencimiento a la otra parte, y el Espíritu convenza de pecado, y el Espíritu lo lleve al arrepentimiento, y el Espíritu empiece a producir frutos en el corazón de esta persona. Y mi amado, cuando eso ocurre, sigamos adelante. Y lo mismo pasa con los padres y los hijos, y lo mismo pasa en nuestro quehacer, en nuestra labor. Lo mismo ocurre, pero Dios primero tiene que señalar nuestra responsabilidad, qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien. Y mire, el fruto del arrepentimiento, cuando fallamos a otra persona, así como Israel había fallado a los gabaonitas, hubo una restitución. Solamente se lo leo lo que le dice David a los gabaonitas. ¿Qué quiere que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? El fruto del arrepentimiento
es esta disposición para reparar lo que no hemos hecho. En nuestra crisis familiar, en la crisis con nuestros hijos, nosotros como padres tenemos que estar dispuestos a reparar el mal que nosotros le hemos hecho. No me escuchas, no me entiendes, nunca me dices que me amas, siempre te hablo y estás enojada, siempre el otro, siempre Bueno, si en ese momento, pero es que tú, allí tronaron todas las cosas. Pero si yo digo, está bien, esa es mi responsabilidad y voy a restituir el daño, el 50% ya lo tenemos en la bolsa y vamos a trabajar por el otro 50%. La crisis nos ayuda a mirar nuestras responsabilidades. Número 3, la crisis produce provisión sobrenatural. Y esto es muy bonito, muy hermoso. Tenemos varios ejemplos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 16. Anótelo y solamente se lo quiero mencionar por cuestiones de tiempo. Hay hambre en la tierra y Dios le habla a Elías y le dice: ve a buscar a la viuda que está en Sarepta. Pasa primero por un río, ese arroyo se seca, en ese arroyo le traían los cuervos de comer, le traían alimento, pero ese río se seca y entonces va a Sarepta y llega con una viuda. Cuando hemos escuchado que las viudas en el tiempo del Antiguo Testamento eran personas desamparadas, difícilmente tenían para proveerse a sí mismas. Y el Señor envía al profeta con una viuda y encima de esta viuda tiene un hijo en un tiempo de hambre, en un tiempo de carencia. Y esta viuda solo tiene un poco de aceite y un poco de harina. Y Elías le dice a la mujer: primero hazme a mí. Y la viuda dice: es que solamente tengo un poco. Solamente era comernos esto y dejarnos morir. Ya no había nada más en la alacena. Ya no había ni una sola gota de aceite, ni un solo gramo de harina. Pero Elías le dice a la mujer: si tú haces como te digo, no faltará ni el aceite ni la harina. Y durante todo el tiempo que duró el hambre en aquella tierra, así fue como dijo el profeta. Y tenemos otro ejemplo, este sí quiero que vayamos a él, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Versículos, primero el 38, versículo 38. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Inclusive tiene un título en la Nueva Versión Internacional que se llama El milagro de la comida. Eliseo regresa a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guiso para los profetas. Esto solamente lo quería tomar para contextualizar lo que estaba pasando en aquella región y la crisis que había. Pero quiero que vayamos al versículo 42 y 44, 42 al 44, que dice así: de Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada. ¿Cuántos panes? 20 panes. Y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así dice el Señor: comerá y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. ¿Cuántos panes eran?
¿Cuántos profetas había? 100. Sin embargo, si estos profetas eran como su servidor, pues su servidor se come 2 panes. Bueno, de verdad que quiero carcajearme, pero nos están grabando y hay que mantener. Qué tremendo. 100 personas, ¿cuántos panes calcula que tenían que comerse? Pero fueron 20 panes. Y esos 20 panes, inclusive sobraron panes. ¿A qué le recuerda eso? A Jesús, quien está multiplicando allí los panes con los profetas. Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el pan, es el maná que vino al desierto. Jesucristo es ese pan que alimenta a los profetas. Jesucristo es el que alimenta a los 5,000 con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Jesucristo vive el día de hoy. Jesucristo vive y reina por los siglos. Tenemos que entender que vivir en la crisis no se trata de vivir por nuestros recursos y fuerzas. Tendríamos el mismo fin que la viuda de Sarepta, dejarnos morir. Quiero que entienda esto. ¿Saben lo que nosotros tenemos en el espíritu? Cuánto aceite y unas cuantas gramos de harina. Y sería comérnoslo hoy y dejarnos morir. Pero tenemos a un Dios maravilloso y tremendo que dice, la harina no va a faltar, el aceite no va a escasear, el pan va a alcanzar. No es por nuestras fuerzas, es por la bondad, por la providencia de nuestro Dios. Señor, es inagotable y es sobreabundante, y lo único que demanda es la obediencia a su voluntad y a su palabra. Lo único que Él demanda es que seamos obedientes. Lo único que Él busca es que seamos obedientes. La viuda obedeció a Elías. El criado obedeció a Eliseo. Los discípulos consiguieron unos cuantos panes y unos peces. Uno de ellos dijo, no nos alcanzaría lo que traemos para ir a comprar el pan que se necesita para todas estas personas. No, nuestros recursos son limitados, somos escasos, nos quedamos cortos. En esta crisis que puede enfrentar el mundo, que está enfrentando el mundo, no la vamos a enfrentar con nuestras propias fuerzas. La vamos a enfrentar con la ayuda de nuestro Dios, que es más que sobreabundante. Me apuro. Número 4, la peor crisis, la crisis espiritual. Si usted cree que alguna de las demás crisis que mencionamos es dura, es difícil, hay una que es la peor de todas, que es la crisis espiritual. Acompáñeme al libro de Amós, capítulo 8, versículos 11 al 12. ¿Ya está allí? Y dice, vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. Viene una crisis. Dice, pero no será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír
las palabras del Señor. Dice el versículo 12: la gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrará. Mi amado, esta es la peor crisis en la que nos hemos encontrado. Esta es la peor situación en la que nos hemos encontrado. ¿Alguien tiene una Biblia que pueda prestarme, por favor? Gracias. Aquí ya viene. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero mostrarle esto. ¿Sabe por qué existe este espacio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Sabe por qué su Biblia tiene este espacio? Porque entramos en una crisis en donde la palabra del Señor dejó de ser escuchada. El cumplimiento de esa crisis aquí se encuentra. 700 años de silencio en que el Señor cayó, en que nuestros oídos, muchas gracias, estuvieron imposibilitados para escuchar la voz de Dios. Yo sé que a usted le pueden faltar muchas cosas y que algunas nos preocupan. Nos preocupa entrar en una crisis financiera, en una crisis matrimonial, en una crisis laboral, en una crisis sanitaria, mi amado, pero entrar en esto es lo peor que le puede pasar al hombre, porque dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero había una crisis en que el Señor había cerrado sus labios y que para nosotros era imposible que pudiéramos escucharlo. Y poco a poco moríamos de hambre en ese silencio. Y caminábamos de un lado para el otro y no sabíamos qué hacer. Pensábamos que estábamos haciendo bien, pero solamente caminábamos a la muerte. Y en medio de todo ese silencio, alguien bajó del cielo a anunciar: y les nacerá un niño y su nombre será Emmanuel. Dios con nosotros. Su voz retumbará ahora en nuestros corazones, porque Dios a través de Jesucristo está con nosotros. El Señor envió a su Hijo para romper esa separación, para romper ese silencio. Dice Jesús: el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y yo solamente les digo las cosas que he escuchado de mi Padre. Ahora tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Tenemos a un hombre que se nos ha sido dado. Mi amado, la peor crisis en la que podemos entrar es la crisis espiritual. Y hay dos tipos de crisis: el que no ha conocido a Dios y el que le ha conocido y se ha alejado, como el pueblo de Israel. Y puede ser que en este momento se haya aquí personas que están en una de esas dos crisis, que diga: yo nunca he escuchado la voz de Dios y he hecho como yo he querido, y mi vida está hecha a pedazos. Esta crisis en la que estoy viviendo no se va a reparar hasta que no sea restaurada esa crisis espiritual en la que estás viviendo. Como tampoco va a pasar absolutamente nada si no se arregla esa crisis espiritual que estás viviendo por haberte alejado del Señor. Se nos ha dado a su Hijo
para restaurar esa crisis espiritual. Punto número 5. Auxilio en la peor crisis. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Y le pido a Aarón si me puede apoyar, por favor. Auxilio en la peor de las crisis. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Y en medio de ese silencio, en medio de esa preocupación, en medio de esa aflicción, en medio de esa tristeza, un hombre se para en la sinagoga y hace lectura de estas palabras. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Mi amado, ha venido Jesucristo. Ha venido Jesucristo para traer consuelo a los pobres de espíritu, a los que estaban en una crisis de cautividad, a los que estaban en una crisis de enfermedad, a los que estaban en una crisis espiritual. El Señor Jesucristo ha venido para restaurar esas crisis. El Señor Jesucristo ha venido para que nosotros ahora podamos escuchar la voz de nuestro Padre que está en los cielos, al cual le clamamos: Abba, Padre. El Señor Jesús está aquí. Y Él ha venido para acercarnos en esa crisis familiar. ¿Sabe por qué? Porque habíamos estado lejos de nuestro Padre. Y Él hoy se presenta aquí delante de nosotros y nos dice: es hora que tomes tu responsabilidad. En esta crisis en la que has estado viviendo, has responsabilizado a Dios. En tus labios has puesto palabras como estas: fue Dios el que me trató así, fue Dios el que me hizo así, fue Dios el que me quitó, fue Dios el que produjo esto en mí, fue Dios el que buscó mal en mí. Pero no has visto tu responsabilidad en esta crisis. ¿Qué has dejado de hacer tú? ¿Qué no hiciste tú? El Espíritu Santo hablará en este momento en tu corazón y traerá una claridad en lo que tú dejaste de hacer o lo que comenzaste a hacer para alejarte de Dios. ¿Qué fue lo que produjo que tu corazón se endureciera? ¿Qué fue lo que produjo que tus labios dejaran de buscarle de todo corazón? Pero Él está aquí para volvernos al Padre. ¿Y cuántos quieren volver al Padre el día de hoy? Póngase de pie.
Hay un escritor que dice que le hemos llamado malo a muchas cosas, pero que todas las cosas que han ayudado para que busquemos a Dios son una bendición. Las cosas que han ocurrido en nuestra vida y que eso nos ha impulsado a buscar a Dios, creo que estamos muy equivocados en catalogarlas como malas, porque en realidad ha sido un bien que ha venido del Señor. Porque, mi amado, podemos estar en los cuernos de la luna, pero ¿qué somos si no tenemos a Dios? ¿Qué somos si no escuchamos su voz? Así que yo te invito que hoy dispongas tu corazón a Él. Y si estás en una crisis, este es el momento. Aquí está Jesucristo. Él ha venido justamente para restaurar esos tiempos de crisis en los que nos hemos separado de Dios. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, este es tu momento. Y lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón. Padre amado, estamos aquí en tu presencia, reconociendo nuestra responsabilidad, que hemos sido desobedientes, que nos hemos alejado, que no te hemos buscado de corazón, sino solamente, Señor, con palabras sin sentido. Señor, nos hemos alejado sigilosamente, nos hemos ido apartando durante 1, 2, 10 años, 15 años, pero hoy, Señor, ¿dónde estamos parados? No escuchamos tu voz. Señor, nos hemos escondido atrás de un servicio, atrás de un púlpito. Nos hemos escondido, Señor, como queriendo ocultar nuestra desnudez, pero lo cierto es que nos encontramos lejos de ti. Hoy te rogamos que nos ayudes a volver. Hoy, Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a volver. No podemos con nuestros recursos, no podemos con nuestros panes, no podemos con nuestro aceite, no podemos, Señor, con nuestras fuerzas, no podemos, Señor, por nosotros, pero sí en el nombre de Cristo Jesús, el que ha sido ungido para sacarnos de esta crisis. Hoy, Señor, te pedimos también por todas aquellas personas que han estado padeciendo. Hoy te rogamos, amado, por los que sí se encuentran en una situación complicada, laboral, familiar, matrimonial, en su estado de salud, Dios hermoso. Porque también, mi Dios, eres alguien que ha manifestado su gloria para traer sanidad, para traer justicia, para traer libertad, para traer provisión, mi Dios, en medio de la crisis. Hoy oramos por las personas que no tienen un trabajo, mi Dios, y están pasando por una crisis económica, para que manifiestes tu gloria sobre ellos, mi Dios. Hoy oramos, Padre, por los que han estado padeciendo en su salud y sus cuerpos se han sido debilitados. Oramos, amado Padre, para que en el nombre de Jesús y con el favor tuyo traiga sanidad a todas estas personas. Hoy oramos, Señor, por todos estos matrimonios que están en la tablita, que han estado debilitados y día a día las cosas empeoran, Señor.
Pero hoy trae tú la revelación de las cosas que deben de ser cambiadas y de las que cada uno se tiene que responsabilizar. Y trae arrepentimiento a ellos, Señor. Y trae la fortaleza para producir buenos frutos. Y que ellos, Señor, en el nombre tuyo sean fortalecidos y para tu gloria sean restaurados. Oramos por aquellos padres y los hijos que han entrado en crisis. Para que, Señor, tú muestres a cada parte la verdad. Para que muestres, Señor, cada cosa que deban de hacer como hijos. Esposa, esposo, tómate de la mano y dile al Señor: ayúdanos, amado. Clama a Él. Esposos, tomen a sus hijos y levanten sus ojos al cielo y digan: ayúdanos, Señor, no nos abandones. No podemos con nuestros recursos, pero sí podemos en tu nombre. Sí podemos si tú estás con nosotros. Sí podemos si tú vas al frente de nosotros. Amado Señor, bendice a esta congregación y a cada familia. Tal vez a cada mujer que hoy está aquí con sus hijos, bendícela, Señor. Sé tú su esposo, sé tú su proveedor, sé tú su guardador. Bendícelos, amado. Bendice a los jóvenes solteros que llegan, mi Dios, solos a esta congregación. Bendícelos, amado Rey. Que ellos en ningún momento se sientan que están aquí solos, sino que tu presencia va con ellos a todo lugar, que tú los consuelas, que tú los guardas, amado Padre. Ayuda a nuestros pequeños, amado, que ellos vean en ti a su defensor. Que si hay algo en sus corazones y están pasando por una crisis en sus corazones, Señor, te rogamos que tú seas consolándolos y pastoreándolos, amado Dios. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Y hoy estamos aquí como una comunidad que te dice que nada podemos hacer sin ti. Nada, mi Dios, podemos hacer sin ti. Y nada tenemos si no te tenemos a ti. Gracias te damos, amado Padre, y te exaltamos porque tú eres bueno y porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias te damos, Dios de amor, Dios bueno. Gracias, amado Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Gracias te damos, amado Señor. Pues, mis amados, queremos despedirles deseándoles que el Señor vaya con ustedes en todo momento. Les recordamos anotarse para la cena de matrimonios y que tengan una excelente semana. No deje de orar, no deje de leer su palabra. Que Dios les bendiga. Buena tarde a todos.